Para lograr esos propósitos que se definieron en la Constitución Política, especialmente en el preámbulo de la Constitución, para garantizar esos derechos fundamentales de los que hemos hablado, el Estado tiene una organización administrativa, tiene una estructura administrativa, y de esa vamos a hablar. Primero, debemos señalar que quienes trabajan en esa estructura administrativa son denominados servidores públicos y están al servicio del Estado. No están al servicio ni del partido político en el cual hacen militancia o con el cual tienen simpatía, ni están al servicio ni siquiera de quien es su jefe o su director. Están al servicio del Estado, al servicio para lograr esos objetivos y propósitos del Estado. Por eso se denominan servidores públicos. Los servidores públicos se clasifican en tres categorías fundamentalmente. Primero, tenemos los servidores públicos de elección. Unos de ellos son de elección directa y los otros de elección indirecta. ¿Cuáles son los de elección directa? Aquellos que son elegidos por un periodo y son elegidos directamente por el pueblo. Entre ellos tenemos al señor presidente y vicepresidente de la República, a los señores congresistas, a los señores gobernadores, a los señores diputados, a los señores alcaldes, a los señores concejales y a los señores ediles. Son servidores públicos de elección directa porque directamente los elige el pueblo. También tenemos unos servidores públicos de elección indirecta. Y esos son los que son elegidos también por un periodo por una corporación pública. También los servidores públicos de elección pueden ser de elección indirecta. Y son de elección indirecta cuando son elegidos por una corporación pública para un periodo determinado. Entre ellos tenemos al Contralor, tenemos al Procurador, tenemos al Fiscal General de la Nación, tenemos a los señores magistrados de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, y tenemos al señor Auditor General de la República. Ellos son servidores públicos de elección indirecta, porque los elige una corporación pública por un periodo determinado. Por supuesto que también hace parte de este grupo de servidores públicos de elección indirecta los contralores territoriales en cada uno de los departamentos, los señores personeros municipales y por supuesto el señor defensor del pueblo. Esos son los servidores públicos de elección directa. También los servidores públicos se clasifican como servidores públicos empleados públicos. Y los empleados públicos se encuentran clasificados fundamentalmente en dos categorías. Los empleados públicos de libre nombramiento y remoción, que son las personas que tienen funciones en la formulación de política pública y que son personal de confianza. Y el resto son los empleados públicos de carrera administrativa, cuya carrera está reglamentada por la Ley 909 y ellos llegan al cargo producto de un concurso de méritos, donde es el mérito el elemento fundamental para poder llegar a ser empleado público de carrera administrativa. Y se mantienen en el empleo por el mérito, porque los empleados públicos de carrera administrativa anualmente son evaluados y aquel que pierde la evaluación debe ser retirado del empleo. Y la tercera categoría son los trabajadores oficiales, que estas personas se rigen por el Código Laboral, se vinculan a través de un contrato de trabajo, a término fijo o a término indefinido, y ellos son fundamentalmente los funcionarios o los trabajadores de las empresas industriales y comerciales del Estado, de las entidades descentralizadas, pero fundamentalmente aquellos que tienen funciones de mantenimiento, sostenimiento y construcción de obra pública. Estos servidores públicos, todos ellos, deben prestar sus servicios con base en unos principios que son los principios de la función administrativa, que claramente están establecidos en la Constitución Política y en la Ley 489. ¿Cuáles son esos principios? El primer principio es el principio de economía. ¿Qué es el principio de economía? Que en todos los procedimientos y procesos que adelante el Estado
Y los servidores públicos deben siempre estar regidos por el principio de economía procesal. El segundo principio es el principio de eficiencia. ¿Qué significa el principio de eficiencia? Que el Estado debe lograr, y los servidores públicos y las instituciones del Estado deben lograr sus objetivos. Pero además de preocuparse por lograr sus objetivos, debe preocuparse por la racionalización de los recursos, porque el Estado carece de recursos frente a tantas necesidades. El tercer principio de la función administrativa es el principio de publicidad. Todos los actos administrativos son públicos y por eso las personas, a través del derecho de petición o a través de la solicitud de la ley de acceso a la información pública, pueden acceder a la información del Estado. El cuarto principio de la función administrativa es el principio de celeridad. Ello implica que las autoridades no solo deben actuar por denuncia, queja o petición, sino que deben de actuar también de oficio, en cumplimiento de esa función que le ha sido asignada. Porque es importante señalar aquí que los servidores públicos, igual que los particulares, responden por infringir la ley, pero además por omisión o por extralimitación de funciones. Y el otro principio de la función administrativa es el principio de imparcialidad. Nosotros somos servidores públicos al servicio del Estado y por eso debemos tratar a todos y a todas con imparcialidad, sin favorecer a nadie y por supuesto sin discriminar a nadie. Y el último principio de la función administrativa es el principio de la contradicción. Todos los actos administrativos pueden ser contradecidos. Todos los actos administrativos pueden ser objeto de recurso de reposición o de apelación. Es decir, todas las sentencias y todos los actos administrativos pueden ser impugnados por los gobernados o por los ciudadanos y las ciudadanas. Ese es el principio de contradicción. Con base en esos principios, esos servidores públicos de los que hemos hablado prestan sus servicios en unas áreas de la estructura administrativa del Estado colombiano. La primera área es la organización territorial. La segunda área corresponde a las ramas del poder público. La tercera área corresponde a los organismos de control. La cuarta área corresponde a la organización electoral y la última área de esa estructura corresponde a los organismos autónomos. Vamos a analizar cada una de esas áreas, es decir, el área de la organización territorial, el área de las ramas del poder público, el área de los organismos de control, el área de la organización electoral y el área de los organismos autónomos. Bueno, vamos a hablar entonces de la organización territorial. Debemos señalar que la organización territorial corresponde a esa dimensión de la que habíamos hablado al principio, la dimensión de una república unitaria descentralizada. La organización territorial en nuestro país está dada por la presencia de los departamentos y de los municipios. Tenemos 32 departamentos y 1.123 municipios. Los departamentos y los municipios están dotados de personería jurídica, autonomía administrativa y autonomía presupuestal para cumplir con las competencias que la Constitución y la ley les ha señalado. Las competencias de los municipios y los departamentos en materia de prestación de servicios es garantizar el servicio de la salud pública a los miembros del departamento o a los ciudadanos del municipio. También es garantizar el servicio de educación a cada uno de los habitantes de estos territorios. Y por supuesto garantizar la construcción de infraestructura para el desarrollo. Esas son fundamentalmente las funciones que desde la Constitución Política o las competencias que se le han señalado a las entidades territoriales. Los departamentos tienen un gerente y ese gerente es el gobernador. Y el gobernador es elegido por un periodo de 4 años por los ciudadanos y ciudadanas de ese departamento. Los municipios también tienen un gerente y el gerente de los municipios es el alcalde, elegido también por un periodo de 4 años por los ciudadanos
que habitan en ese municipio. El departamento cuenta con una junta directiva y la junta directiva del departamento, que es la suprema autoridad administrativa del departamento, es la asamblea departamental, que está integrada por diputados que son elegidos popularmente por el pueblo, también por un periodo de 4 años. Y los consejos municipales son la junta directiva de los municipios. Bueno, de esta manera entonces le corresponderá en el departamento a las asambleas y en los municipios a los consejos aprobar los planes de desarrollo de cada uno de los gobernadores o alcaldes. Planes de desarrollo que tienen que recoger lo que el alcalde como candidato o el gobernador como candidato le propuso a su pueblo en el proceso de elecciones en su programa de gobierno. Plan de desarrollo que tiene que atender el diagnóstico territorial y plan de desarrollo que lo que busca es resolver las problemáticas que se presentan en el territorio, y ese plan de desarrollo que es formulado por el alcalde o por el gobernador con participación de la ciudadanía es aprobado, si es departamental, por la asamblea departamental, y si es municipal es aprobado por el consejo municipal. ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el departamento y el municipio para poder cumplir sus funciones? Los departamentos y los municipios también reciben recursos del gobierno nacional, y esos recursos vienen a través de lo que se denomina el Sistema General de Participaciones. Ese Sistema General de Participaciones son los recursos que el gobierno nacional entrega para financiar 3 cosas en el nivel territorial. 1, la educación; 2, la salud; y 3, el saneamiento básico. ¿Cuánto es el monto de los recursos? Este Sistema General de Participaciones tuvo origen en el año 1991 en lo que conocimos como el situado fiscal. El situado fiscal correspondía a que el gobierno nacional de sus ingresos corrientes iba a destinar siempre el 30% para las entidades territoriales. Pero luego, producto del déficit fiscal, se modificó ese principio constitucional y apareció el Sistema General de Participaciones. Y el Sistema General de Participaciones es esa bolsa que se constituyó con el situado fiscal, pero que ahora crece anualmente en un porcentaje proporcional a lo que ha sido la variación de los ingresos corrientes de la nación en los últimos 4 años. Con esos recursos, ¿qué hacen los municipios? ¿Qué hacen los departamentos? Con esos recursos financian la prestación del servicio de educación, con esos recursos financian la prestación del servicio público de salud, y con esos recursos también van a financiar el saneamiento básico de la entidad territorial. Además de estos recursos, es decir, de los recursos propios y de los recursos del Sistema General de Participaciones, los departamentos y los municipios hoy reciben recursos producto de las regalías. Las regalías son recursos que por la explotación del subsuelo son entregados por quien hace esa explotación al gobierno, y el gobierno los distribuye alrededor de todo el país en los departamentos y los municipios para lograr un desarrollo equitativo de la nación. Además de los municipios y de los departamentos, como entidades territoriales, se estableció en la Constitución Política que los municipios se podían organizar en provincias administrativas y que los departamentos se podían organizar en regiones. Además, los municipios pueden crear asociaciones de municipios, como los departamentos también las pueden crear. Los municipios están divididos en comunas y los distritos a su vez se dividen en localidades. ¿Cuántos departamentos y municipios tenemos? Ya lo dijimos, departamentos 32, municipios 1123. Y ellos están clasificados según lo dispuesto en la ley 617 en categorías. Categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4, los departamentos, y los municipios están en 5 categorías. Categoría especial, categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. ¿Cuáles son las variables para clasificar un municipio o un departamento en una categoría? Las variables están dadas por el número de población
y por los ingresos corrientes que recibe el municipio, los ingresos corrientes de libre destinación. A partir de esas variables, los municipios se clasifican en determinada categoría. La categoría va permitiendo entonces al municipio tener mayores autonomías, sobre todo en el tema de crédito, pero también las categorías se tendrán en cuenta para la distribución de los recursos que provienen del gobierno nacional.